No tiene nivel olímpico. El aire era denso, pegajoso, no por la humedad, sino por los 15.000 pares de ojos clavados sobre una línea de cal, esperando la fractura, el error fatal. La música se había detenido, solo quedaba el eco metálico de la respiración profunda en la sala de competencia. Ella estaba allí, diminuta, envuelta en ese traje turquesa que parecía absorber toda la luz, parada a 3 metros de la viga de equilibrio. Sus manos, cubiertas de carbonato, no temblaban aún, pero sentía el temblor en la base del estómago, esa vieja familiaridad del pánico escénico que siempre llegaba sin avisar. No había tiempo para estirar la espalda o ajustar el cabello. El cronómetro mental ya iba en reversa, y la mirada del juez principal, fría como el hielo siberiano, dictaba que la espera había terminado. Este no era un ensayo, ni una clasificación menor. Era el abismo. Lo peor no era el silencio opresivo del público, sino las palabras que taladraban desde hacía meses, frases precisas y venenosas pronunciadas por la campeona que ahora la miraba con desdén desde la sala de espera. No tiene nivel olímpico, había dicho la china, con esa sonrisa de superioridad tan pulcra como su peinado, convirtiendo la frase en un mantra mediático, una etiqueta pesada pegada a su ficha de atleta, la suplente, la que no clasificará. Nadie en ese coliseo, ni siquiera su entrenador en el borde de la colchoneta, esperaba una medalla. Esperaban dignidad, un aterrizaje sin caída, quizás una puntuación que salvara la cara ante los medios nacionales. Pero la grandeza, la hazaña épica, era un guión escrito para otras naciones, para cuerpos más esbeltos y linajes deportivos más largos. Ella era la excepción, la intrusa que estaba a punto de ser expulsada por la gravedad. Olía a sudor ácido, a la magnesia pulverizada flotando como nieve tóxica sobre el suelo de espuma. Era el olor exacto de los sueños rotos. La viga, a 1,20 m de altura, parecía un sendero de hierro estrecho, hostil a la menor desviación. Cerró los ojos por un instante y la imagen de su gimnasio en Mexicali, pequeño y caluroso, parpadeó detrás de sus párpados, un fantasma de confort perdido en ese infierno olímpico. Abrió los ojos de nuevo, ya sin miedo, solo con la decisión brutal de quien ya ha aceptado la derrota y ahora solo busca causar el máximo daño posible en el proceso. La mano derecha se posó en el borde de madera pulida, sintiendo la textura rugosa que prometía cero margen de error. Este era el punto de inflexión. Si caía, la humillación sería global, retransmitida en cámara lenta para su país. Un pitido agudo rompió el estancamiento. Era la señal de inicio. Tomó la carrera con una furia contenida, pies descalzos golpeando el tartán con el ritmo preciso de una máquina. No era elegancia lo que exhibía, sino potencia cruda, acumulada durante años de burlas y horas extras en el foso de aterrizaje. El impulso final fue un grito mudo de rabia, un salto de caballo. El movimiento que definía su ambición o su fracaso despegó del suelo. Por un microsegundo estuvo suspendida en el aire caliente, la gravedad ignorada, llevando sobre sus hombros el peso de una nación entera y la voz cortante de la rival que susurraba desde lejos: «No puedes». Ella no respondió con palabras. La respuesta estaba en la precisión quirúrgica del contacto de sus manos con la viga, justo donde la historia de este torneo iba a empezar o a terminar. El silencio en el pabellón de gimnasia no era reverencia, sino una declaración de hechos. Las pantallas gigantes, crueles espejos de la realidad, repetían la tabla de medallas, un abismo insalvable que separaba el destino de Alexa del pedestal que ya parecía reservado. China, Rusia, Estados Unidos, la trinidad inexpugnable que se repartía el oro desde hacía 2 décadas. México nunca había roto ese cerco. Para los analistas en la cabina, esto era un mero trámite, un relleno dramático antes de la coronación esperada. La narrativa era clara, la precisión mecánica de la potencia asiática contra la pasión amateur y el espíritu de lucha, que aunque admirable, raramente se traduce en puntos decisivos en la viga de 4 pulgadas de ancho. La presión atmosférica de la arena se sentía como el peso de esos números irrefutables, forzando a Alexa a ser solo una nota
a pie de página en la historia de alguien más. En el carrusel de cámaras lentas que inundaban las transmisiones internacionales, la figura de su oponente, la campeona defensora, aquella cuya boca había pronunciado la sentencia despiadada, se presentaba como la perfección inmutable. Las repeticiones mostraban su rutina previa: saltos limpios, aterrizajes silenciosos, el ballet de una máquina entrenada para la victoria. Los pronósticos no eran siquiera competitivos, eran condescendientes. Las apuestas daban a Alexa un 0.5% de posibilidades de medalla, posicionándola cómodamente en el sexto lugar, lejos de cualquier roce con el podio. El locutor principal, con un tono pulcro y fatalista, ya había comenzado a enumerar los récords nacionales que la mexicana había roto al llegar, enfatizando el logro de la participación, no el de la victoria. Era la cruel narrativa del «ya ganaste con estar aquí», un consuelo vacío que ahogaba la ambición real de quien estaba ahora parada sobre la madera, sintiendo cada grano de aserrín bajo sus zapatillas. El contraste era dolorosamente palpable. En la zona de calentamiento, a pocos metros, el equipo chino operaba con la precisión de un ejército. Docenas de entrenadores, fisioterapeutas y analistas de video. La atleta estaba rodeada por una burbuja de recursos ilimitados, un ecosistema diseñado para fabricar campeonas. Alexa, en cambio, solo tenía a su entrenador, una figura solitaria que le ofrecía palmadas en la espalda y palabras susurradas de fe inquebrantable. El aire denso del pabellón, cargado del olor metálico del sudor y el fino polvo de magnesio, parecía aplastarla. Las luces de los focos, brillantes y duras, no iluminaban. Exponían la imperfección percibida, el pequeño temblor en el músculo que no pudo ser borrado por la falta de infraestructura de su país. Cada respiración profunda era un recordatorio de que estaba sola, combatiendo no solo a sus rivales, sino a la estadística y al sistema que dictaba qué naciones estaban autorizadas a soñar con el oro. Y luego, el eco. El recuerdo del comentario que se había convertido en el mantra no oficial de la competición resonaba en los pasillos de prensa. No, tiene nivel olímpico. Aquella burla, lanzada con la ligereza de quien se sabe intocable, se había incrustado en el corazón del debate. Los jueces, rostros impasibles y pétreos, no necesitaban decirlo en voz alta. Su juicio ya estaba preescrito en las tablas de dificultad y ejecución. Un error menor de la favorita se perdonaría con un suspiro. Un error idéntico de la mexicana sería condenado con rigor matemático. Los comentaristas no estaban anticipando una competencia, estaban narrando una procesión. El mensaje implícito era que la viga no era un campo de juego equitativo, sino un tribunal donde se juzgaba la pureza de la técnica, y para el establishment global, la técnica latinoamericana simplemente no alcanzaba el estándar de platino. Todo lo que Alexa podía escuchar ahora era el tic-tac implacable del cronómetro que anunciaba el inevitable veredicto. En ese instante de soledad total, el rugido que venía desde las tierras mexicanas, silencioso y desesperado, encontró un canal directo hacia su voluntad. No era solo su carrera la que estaba en juego, sino la dignidad de todo un proyecto deportivo subestimado y la rabia contenida de millones que se veían reflejados en esa lucha desigual. La indignación era una energía fría, más potente que cualquier magnesio, que se adhería a su piel. El mundo esperaba verla caer, esperaba la confirmación de la frase arrogante. Ellos esperaban el fracaso noble, la derrota con honor. Pero mientras sus dedos se aferraban a la madera, pulida, buscando la textura familiar que la había acompañado durante años de sacrificios invisibles, Alexa tomó una decisión silenciosa e innegociable. No iba a darles la comodidad de la excusa. No iba a ser la historia inspiradora que pierde. Iba a demostrar con cada músculo tenso, con cada giro preciso, que el nivel olímpico no se otorga por origen, sino que se gana centímetro a centímetro, desafiando a cada estadística. Mientras la sombra de la burla le rozaba la piel, la mente de Alexa ejecutó un salto hacia atrás, un recuento fugaz e implacable de las batallas que precedieron a
a este insulto, porque la China no se burlaba solo de ella, se mofaba de la desigualdad histórica, de la infraestructura oxidada que México ofrecía en contraste con los laboratorios de élite de Beijing o Moscú. Ella no se había forjado en gimnasios impolutos de 10 millones de dólares. Sus comienzos olían a sudor añejo, a polvo de tiza pegado a colchonetas viejas y a ese frío implacable del entrenamiento antes del amanecer. Las vigas y las barras eran un préstamo, no un derecho, y si estaba aquí, no era por el apoyo sistemático, sino por la terquedad de una voluntad que se negaba a aceptar los límites impuestos por la geografía y la chequera. La crítica nunca fue sutil, y el cuerpo de Alexa se convirtió en el primer campo de batalla. En un deporte que glorificaba la esbeltez casi etérea, su físico robusto y musculoso era continuamente señalado como un defecto, una desviación de la norma estética europea y asiática. Los comentaristas susurraban sobre su peso y los trolls de Internet hacían fiesta con las comparaciones crueles. Era la gimnasta de la potencia bruta, no de la gracia delicada, y esa etiqueta la perseguía como una sombra. Cada salto, cada carrera hacia el potro no solo requería la máxima explosión física, sino también la demostración obstinada de que la fuerza y la explosividad eran tan válidas, o incluso más letales, que el cuerpo ligero y aerodinámico que la tradición dictaba. Los años se dibujaban como una odisea logística y económica. Mientras las potencias mundiales viajaban con equipos de fisioterapeutas, psicólogos deportivos y analistas de video, Alexa a menudo viajaba con el apoyo mínimo o directamente costeando los traslados y el alojamiento de su propio bolsillo y el esfuerzo de su familia. El entrenamiento de primer nivel no era accesible a la vuelta de la esquina. Tuvo que buscar entrenadores específicos en el extranjero, mendigando cupos en gimnasios que la veían como una forastera que consumía tiempo valioso. Cada campamento de entrenamiento era un acto de fe, una hipoteca emocional y financiera que la obligaba a rendir a niveles de élite solo para justificar la inversión que las naciones rivales daban por sentada. El gimnasio, para ella, no era un centro social o un refugio, sino una celda de aislamiento autoimpuesta. El sonido dominante era el siseo del magnesio frotándose en las manos y el impacto seco de su cuerpo contra la colchoneta de seguridad. No había ruido de ánimo constante, solo la autoexigencia brutal. Las sesiones de entrenamiento se extendían por 10, 12 horas, repitiendo el mismo elemento de conexión hasta que los músculos se desgarraban y el cerebro se negaba a cooperar. El agotamiento no era un efecto secundario, era el método. Era ese silencio pesado el que amplificaba la duda, el que la obligaba a confrontar la soledad de su ambición, sabiendo que si fallaba en ese silencio, solo ella cargaría con el peso de haber llegado hasta donde supuestamente no debía. El costo de esa autoexigencia estaba escrito en su historial médico, una letanía de lesiones que hubieran forzado el retiro de cualquier atleta con menos determinación. No se trataba de dolores menores, eran fracturas por estrés, desgarros en el hombro y la constante amenaza del tendón de Aquiles, gritando que el cuerpo ya había dado suficiente. Había competido con el dolor como compañero habitual, disfrazando cojeras, inyectándose antiinflamatorios, solo para cumplir el ciclo de competencia. Cada rehabilitación era un renacimiento lento y doloroso, un desafío a la biología y a los pronósticos médicos que le aconsejaban buscar una carrera menos destructiva. Su presencia en la tarima era una bofetada a todos los diagnósticos que predijeron el final. Pero la batalla más insidiosa era la mental, la constante ola de críticas que se enfocaban en todo menos en su desempeño atlético. La humillación pública por su beso después de los Juegos de Río de 2016 fue la herida más profunda, un ataque que trascendió el deporte para convertirse en un debate nacional sobre el cuerpo femenino. Tuvo que aprender a construir un escudo de indiferencia contra el acoso mediático y la misoginia rampante. La voz burlona de la gimnasta china en el presente no era un comentario aislado.
era la materialización audible de toda esa historia de menosprecio, la prueba de que el mundo la veía como una anomalía, una invasora en un territorio que no le pertenecía. Entonces, parada allí, en el umbral de la competencia, Alexa no era simplemente una gimnasta. Era la suma de todas esas descalificaciones y el rechazo. Recordó cada mañana fría en el gimnasio, cada lágrima silenciosa en la sala de fisioterapia, cada artículo humillante que tuvo que leer. Todos esos fantasmas ahora se alineaban detrás de ella, no para pesarla, sino para impulsarla. Ese momento de recolección fue la catarsis que necesitaba. La duda se disolvió. Ya no buscaba la validación de un jurado o de una rival arrogante. Estaba a punto de competir para silenciar el eco de su propia historia de adversidad, para demostrar que el nivel olímpico, para ella, era una conquista sangrienta y profundamente personal. La rutina inicial de clasificación se desató como una tormenta de perfección coreografiada. El pabellón olímpico no olía a victoria, sino a magnesio quemado y ambición cruda. Un olor metálico que envolvía a miles de espectadores hambrientos de drama y récords. Nuestro tiempo se diluía entre las tandas de otras naciones. La gimnasta mexicana observaba desde la periferia, casi invisible, relegada a la fila de espera donde los músculos se enfrían y la mente se sobrecalienta. Cada salto, cada pirueta ejecutada por las potencias mundiales era un ladrillo más en el muro de exigencia que se levantaba frente a ella. El aire vibraba con el rugido de la multitud, celebrando lo inalcanzable, y ella sentía cómo su propia respiración se hacía superficial, tratando de no consumir el escaso oxígeno disponible en esa atmósfera de élite. La lucha no era solo contra la gravedad, sino contra la historia misma del deporte, que favorecía a las gigantes, los equipos asiáticos y europeos. La maquinaria del deporte global dominaban el escenario con una precisión helada. La delegación de China, en particular, se movía como un reloj suizo financiado por un Estado implacable, sin fisuras, sin nervios, sin emoción visible. Sus puntajes eran tan altos que albergaban la arrogancia del dinero y la infraestructura. No competían, dictaban cátedra. Cada aterrizaje era silencioso, cada conexión entre elementos era matemática. Aquellas eran atletas criadas en laboratorios de alto rendimiento, ajenas al sacrificio solitario de los gimnasios improvisados de Latinoamérica. Ellas eran la vara, el estándar que el mundo aceptaba como nivel olímpico. Verlas operar era presenciar cómo se forjaba el oro con la tecnología más avanzada, mientras que la esperanza de la mexicana se sentía dolorosamente artesanal. El foco del drama pronto se posó sobre la rival que había lanzado el dardo verbal. La gimnasta china, cuyo nombre no necesitaba ser pronunciado, completó sus rotaciones de suelo y barras asimétricas. El resultado fue devastadoramente predecible. 2 notas que superaban el 15.000, sellando una calificación que la ponía en la cima absoluta de la tabla provisional. Su cuerpo era una obra de arte cinética, pero su expresión era la de una contadora verificando una suma correcta. No había alegría, solo la fría satisfacción del deber cumplido. Este no era un duelo de destrezas, sino una confrontación entre la excelencia financiada y la supervivencia impulsada por la rabia. Mientras la puntuación aparecía en el gigantesco monitor, un pensamiento punzante atravesó la mente de la mexicana. Para superarla, la perfección ya no era suficiente. Se requería un milagro narrativo. Nuestra protagonista continuaba en la penumbra de la zona de 1902. Calentamiento, estirando los tendones ya recalentados, sintiendo el peso de la espera en sus hombros. La competencia se había extendido por 2 rotaciones completas, más de 90 minutos, y el ácido láctico comenzaba a avisar su presencia. En el gimnasio, el reloj biológico del atleta se opone a la lentitud burocrática del evento.
Ella necesitaba la descarga de adrenalina de la acción para estabilizar su pulso, pero estaba obligada a ser una espectadora cautiva de la hegemonía ajena. Las cámaras la ignoraban por completo, enfocadas en los aplausos y las repeticiones a cámara lenta de las favoritas. Era la invisibilidad que duele, saber que solo existes para el mundo si logras interponerte violentamente en el camino de las verdaderas estrellas. El sufrimiento se volvía psicológico. Observar a la rival china con su inmaculada leotardo y su equipo de apoyo, mientras ella misma luchaba con el nudo en el estómago, era una lección brutal de la disparidad de recursos. Cada vez que el público estallaba por una rutina de élite, la mexicana sentía un escalofrío que no era de miedo, sino de aislamiento. El marcador era un juez silencioso, implacable, que gritaba las diferencias culturales y económicas. ¿Cómo se mide la valentía de una mujer que entrena en condiciones precarias contra una atleta que tiene a su disposición la medicina deportiva y la biomecánica de una nación entera? La respuesta era clara. El jurado nunca lo haría. Ella tenía que llevar consigo no solo la bandera, sino el peso de una infraestructura incompleta y aún así ser impecable. La fatiga del ambiente competitivo era palpable. Justo antes de que tocara el turno del siguiente grupo, una atleta de un país balcánico pequeña y visiblemente agotada falló estrepitosamente en la barra de equilibrio. La caída no fue solo física, fue un colapso total de la concentración. El sonido del impacto fue ahogado por el murmullo rápido y crítico de la multitud, un juicio instantáneo y cruel. El entrenador tuvo que casi cargarla fuera de la plataforma, el rostro de la joven desfigurado por el llanto y la humillación. Aquella imagen se grabó a fuego en la mente de la mexicana. Esto no era un juego de gracia y belleza, era una arena donde los errores eran castigados con la exclusión inmediata y el ridículo público. El miedo no era a fallar, sino a desaparecer en el olvido de un mal puntaje. Mientras la atmósfera se cargaba de esa ansiedad palpable de la medianía, la mexicana intentaba mantener su cuerpo flexible a pesar del inmovilismo forzado. El olor a sudor de horas de competencia y el frío del aire acondicionado se combinaban, tensando sus músculos. Ella tenía que estar lista, caliente, en ese preciso instante en que su nombre fuera llamado, pero la espera era una tortura de conservación de energía. Su entrenador, cerca de ella, no decía mucho, solo sus ojos cansados, fijos en el cronómetro y en el grupo de jueces, comunicaban la tensión. Había una verdad tácita entre ellos. En esta fase, la batalla es 80% mental y 20% física. La única estrategia era no ceder un solo milímetro a la duda, ni permitir que la frialdad de los puntajes ajenos congelara su propia determinación. Ella sabía que la pista estaba inclinada. En el mundo de la gimnasia artística, el nombre del país tiene un peso específico en la puntuación, un factor subconsciente que favorece a las potencias con tradición. Una rutina idéntica ejecutada por una rusa podría recibir una décima más que la misma rutina realizada por una mexicana. Por lo tanto, no bastaba con igualar la dificultad. Ella debía elevar el riesgo y la ejecución a niveles estratosféricos para obligar a los jueces a olvidar el país que representaba y centrarse únicamente en la perfección del movimiento. Estaba compitiendo no solo contra gimnastas, sino contra el legado, contra los millones de dólares invertidos en reputación y la inercia de la historia. La humildad y la invisibilidad inicial debían ser transformadas en una declaración de intenciones explosiva. Finalmente, la rotación de las favoritas estaba terminando. La rival china ejecutó su último ejercicio con una maestría que rozaba lo inhumano, asegurando su lugar en la final. Mientras salía del área de competencia, se cruzó con la mexicana que se dirigía hacia su posición. La atleta asiática ni siquiera se detuvo. Simplemente lanzó una mirada de soslayo, rápida y vacía.
una confirmación muda de que la presencia de la mexicana era irrelevante. Una nota a pie de página en Mindercent, su día de trabajo. No fue una burla activa, sino la indiferencia más profunda que puede expresar la supremacía. Ese gesto, esa negación de su existencia, fue la última chispa que encendió el motor de la mexicana, convirtiendo la adversidad en un arma de enfoque láser. El momento se había congelado. Una voz metálica anunció su nombre y el aparato que le tocaba. El rugido del estadio, que antes era solo ruido ambiental, se transformó en una presión física que le cerraba los pulmones. Ella caminó hacia la plataforma. La luz del proyector la aisló del resto del mundo, dejando atrás el entrenador, la banca de suplentes y la burla silenciosa de la rival. Era ella, el aparato frío bajo sus manos y un solo objetivo: ejecutar la rutina que había soñado despierta y ensayado hasta el sangrado. No había margen para la indecisión. Cada músculo, cada tendón, cada nervio que la había traído hasta aquí debía responder con una precisión mortal. El nivel olímpico ya no era una meta, era el campo de batalla donde su historia personal se jugaba en décimas de segundo. El cuerpo de la gimnasta se convirtió en un proyectil lanzado contra la gravedad, dejando atrás el murmullo de la multitud y enfocándose únicamente en la fría y dura textura del magnesio que quemaba sus palmas. En el ápice de la ascensión, justo antes de que la inercia la obligara a descender, su mente no repasó la coreografía. En cambio, tuvo un corte mental limpio, el olor a tierra mojada de su barrio en Jalisco, un contraste brutal con el aire estéril y denso del pabellón olímpico. Era un anclaje. 3 años atrás, cuando el patrocinio falló y el sueño pendía de un hilo precario, fue la comunidad la que organizó rifas y verbenas para pagar su primer viaje internacional. Esa inversión popular, cada peso recolectado con esfuerzo y esperanza en calles polvorientas, no admitía fallas. No solo representaba a México, sino a la fe de 100 familias que la habían levantado con sus propias manos. La puntuación requerida en la barra de equilibrio, la de mayor riesgo, no era un simple número en un marcador. Detrás de cada décima de punto se escondía la hipoteca de la casa de sus padres, una promesa hecha en voz baja en una cocina humilde, a miles de kilómetros de distancia. Si fallaba, si el puntaje no alcanzaba para asegurar la beca de máximo rendimiento, la promesa se desmoronaría y la deuda engulliría el futuro de su familia. Los entrenadores no hablaban de esto. Era la verdad silenciosa que cargaban todos los atletas latinoamericanos que no venían de la opulencia. Se aferró a la barra como si fuera el último tronco flotando en un mar embravecido, sabiendo que la pirueta que venía no solo medía su destreza, sino la tranquilidad económica de los suyos durante el próximo ciclo olímpico. En la transición, mientras sus manos cambiaban la sujeción con una velocidad que desafiaba la percepción, el eco de la burla de la gimnasta china resonó en su cráneo como un tambor de guerra. No tiene nivel olímpico, había dicho la rival, la campeona defensora, con una sonrisa helada que se sentía más pesada que cualquier barra de acero. Esa frase no solo había herido su orgullo, había desacreditado la legitimidad de su lucha, sugiriendo que su presencia allí era un error, una concesión barata. Los jueces, inmóviles y con rostros de piedra, observaban desde abajo, buscando precisamente la imperfección que justificara esa crítica despiadada. Cada pequeña oscilación, cada leve temblor en el músculo agotado era una victoria para la incredulidad. Ella apretó la mandíbula. El objetivo ya no era demostrar que tenía nivel, sino que era el nivel que ellos jamás podrían alcanzar. El sudor se mezclaba con el magnesio formando una pasta amarga en las comisuras de su boca. Los interminables días en el gimnasio, los amaneceres grises y las noches solitarias se acumularon en una sola imagen: el cumpleaños de su hermana pequeña que se perdió por estar en un campamento de entrenamiento intensivo. Recordó la videollamada fallida, la tristeza en los ojos infantiles y la promesa de que el sacrificio valdría la pena.
Esa memoria era más potente que cualquier inyección de adrenalina. El dolor en los ligamentos y la fatiga muscular eran tolerables. La culpa por el tiempo robado a su familia, no. Tenía que transformar esa ausencia en una victoria irrefutable, un cheque en blanco que comprara la posibilidad de estar presente en el futuro, libre de la esclavitud del entrenamiento perpetuo y la eterna búsqueda de fondos. Llegó el momento del elemento crucial, el salto Gienger con doble mortal en la salida, una maniobra que muy pocas gimnastas en el mundo se atrevían a intentar en la alta competencia, y mucho menos después de un ciclo de lesiones. El Gienger exigía una sincronización inhumanamente perfecta, el despegue, el agarre perdido por una fracción de segundo y la rotación controlada antes de encontrar la barra de nuevo. En ese instante de vuelo libre no pensó en la técnica, sino en el rostro estoico de su padre, el obrero que había trabajado turnos extra para comprarle los primeros leotardos profesionales. Si el ángulo de su cuerpo fallaba en un solo grado, el aterrizaje sería catastrófico, el puntaje se desplomaría y todo el esfuerzo se reduciría a un simple tropiezo televisado. La presión no era un concepto, era el aire denso y pesado que no le permitía respirar completamente. La bandera, el emblema que llevaba cosido cerca del corazón en el leotardo, dejó de ser un simple adorno patrio y se convirtió en el resumen tangible de una nación que no espera regalos, sino que lucha por cada centímetro de reconocimiento. Ella ya no era un cuerpo individual realizando ejercicios, era el vehículo de una rabia contenida, la voz de todos los que habían sido silenciados por la arrogancia de los poderosos o la indiferencia de los sistemas deportivos corruptos. La rutina se transformó en una plegaria atlética, un grito silencioso que exigía respeto. Cada rotación perfecta era una respuesta directa al desprecio. Tenía que conseguir el podio, no solo por el dinero y la beca, sino para que nadie volviera a cuestionar el calibre de un atleta que se forma en la carencia y el hambre de triunfo, con las uñas y los dientes. El fin del ejercicio se acercaba con la inevitabilidad de un destino sellado. Se preparó para la última pirueta, el triple giro final sobre la barra alta antes de la caída controlada. Este movimiento final, la culminación de casi 2 minutos de tensión absoluta, era el momento en el que la fatiga traiciona a la voluntad. Su mente ya estaba en el aterrizaje, sintiendo el impacto de las colchonetas bajo sus pies con una claridad premonitoria. Cada fibra muscular se tensó en espera del golpe. No importaba el dolor, importaba la inmovilidad. Necesitaba que ese aterrizaje fuera una roca, un monumento a la precisión, para dejar claro a los jueces, a la rival y a sí misma que la perfección es accesible, incluso cuando se construye desde la adversidad más profunda. El silencio dentro de su oído era el sonido más ensordecedor del mundo, esperando el estallido final. Mientras la multitud mantenía el aliento, su mente hizo una regresión violenta, un flashback no hacia la gloria, sino hacia el frío suelo de concreto de las instalaciones en Guadalajara. No había fosas de espuma de alta tecnología ni colchones ortopédicos importados, solo colchonetas desgastadas por el uso constante y el implacable calor de la tarde. El gimnasio de su rival chino era una catedral tecnológica, el suyo, un campo de batalla contra la gravedad y la negligencia. Su preparación no había sido patrocinada por el Estado, fue artesanal, construida con la desesperación de quien no tiene otra opción. Cada callo, cada punzada en la zona lumbar era una inversión irreemplazable. Su rival entrenaba para ganar medallas de oro. Ella entrenaba para ganar el respeto que le fue negado. La precisión que el mundo acababa de presenciar no era un lujo del talento, era una necesidad, la única forma de anular la superioridad técnica que la otra nación podía permitirse comprar. Había que ser perfecta, porque los errores eran demasiado caros. Los meses previos a esta competencia se habían transformado en un infierno metódico, repitiendo la misma secuencia de barra simétrica, específicamente el elemento más peligroso.
descenso, la salida en doble mortal carpado con pirueta completa, no cientos, sino miles de veces. Su entrenadora había marcado una línea de tiza en el suelo, obligándola a aterrizar en el mismo centímetro cuadrado una y otra vez hasta que la memoria muscular se grabó a fuego. Sus tobillos no eran flexibles, eran acero forjado por impacto constante, capaces de absorber y estabilizar la fuerza de un pequeño terremoto. Recuerda el olor a magnesio rancio mezclado con el sudor amargo de la frustración. Cada caída fallida no era un error, sino una calibración geométrica de su centro de gravedad. Esta rutina no se trataba de belleza o coreografía, sino de balística, la capacidad de controlar la trayectoria de su cuerpo con la precisión de un rifle de francotirador. La burla de la china ahora parecía tan lejana y vacía. Su nivel no era bajo, era subterráneo, construido desde la raíz. El mundo no vio que, mientras la rival china se concentraba en la nutrición perfecta y la recuperación asistida por láser, ella estaba trabajando medio tiempo en la farmacia de su tía para pagar el pasaje de autobús al entrenamiento nocturno. No existían becas garantizadas, solo la fe ciega de su familia y la voluntad de hierro de su coach, quien le gritaba sin piedad que la vida real era más dura que cualquier colchoneta de gimnasia. Si no puedes aguantar este dolor, ¿cómo vas a aguantar el desprecio del jurado?, le espetaba. Ese desprecio, destilado y concentrado en la frase hiriente de la china, se había convertido en el combustible más potente para su cuerpo. La rutina impecable que acababa de presentar no era un regalo del talento natural, sino la suma de todas las horas que robó al sueño, a las comidas y a la vida social. El agotamiento no era un enemigo, era el certificado de que estaba haciendo lo necesario para merecer ese lugar en la alfombra olímpica, probando que el espíritu vale más que cualquier presupuesto. Los analistas de los grandes países siempre asumieron que su baja estatura y menor potencia atlética relativa eran desventajas insuperables en la élite, pero no comprendieron la modificación sutil que había implementado en 1900, su técnica de vuelo. Consciente de que no podía igualar la altura de las europeas o asiáticas, su entrenadora la obligó a modificar el ángulo de despegue y, crucialmente, la velocidad de rotación. En lugar de buscar la elevación máxima, que era lo esperado, buscó la eficiencia angular, la forma de completar las piruetas y los mortales en menos tiempo de aire, estabilizando el eje antes del descenso. Este pequeño ajuste, casi imperceptible para el ojo inexperto que solo buscaba la altura, espectacular, era su arma secreta. Lo que parecía un ejercicio estándar era en realidad una obra maestra de la física aplicada a la adversidad. Había sacrificado el espectáculo visual del vuelo largo por la inevitabilidad de la llegada perfecta, asegurando el control absoluto en el aterrizaje para evitar la penalización de pasos. El olor a cloro de la alberca pública, donde a veces lograba estirar los músculos, el crujido de las vigas del gimnasio cuando caía la noche y el eco de sus propios gemidos de esfuerzo eran los sonidos de su preparación. Sus manos, que ahora agitaban el aire para disipar el calor del foco, estaban curtidas y llenas de cicatrices, totalmente distintas a las palmas suaves que usaba su rival, protegidas por las mejores cintas y cremas. Era la diferencia palpable entre una atleta pulida por un sistema de alta eficiencia y una guerrera forjada por la necesidad económica y la ambición indomable. Los jueces vieron la ejecución perfecta. La rival, si se atrevía a mirar de cerca, vería el rastro de tierra, sangre y sudor que el sistema había intentado borrar. Era la manifestación física de que la disciplina impuesta por la pobreza genera una dureza de espíritu que el lujo jamás podrá replicar. Y esa dureza forjada en la sombra, justo en ese instante de silencio tenso, estaba a punto de traducirse en una puntuación histórica. La mexicana respira profundamente, permitiendo que la marea de adrenalina
adrenalina disminuya lentamente mientras el árbitro principal teclea los últimos datos. Ella sabe la cifra exacta que necesita. No es un misterio, es una ecuación que resolvió cientos de veces en su mente durante las noches de insomnio, reemplazando variables con números imaginarios. Cada décima que obtuvo fue el resultado de haber retenido una lágrima durante un entrenamiento o de haber ignorado el dolor punzante en la rodilla. Si el mundo solo hubiera visto la gracia, nunca entendería el verdadero costo. Pero ahora, bajo la presión incandescente, ella siente que la balanza se inclina irreversiblemente. La perfección de la ejecución, la dificultad incrementada de su salida, la estabilidad inquebrantable del aterrizaje, todo converge en un punto de no retorno. No solo está pidiendo el oro, está exigiendo la validación de un camino que fue repetidamente menospreciado por la élite global. El momento de la revelación está a solo segundos. Lo imposible se vuelve, de repente, matemáticamente factible. El espectador más escéptico, aquel que dudaba del potencial de la gimnasta de un país con escaso apoyo, finalmente entiende. Esta no es una simple racha de suerte ni una actuación inspirada por el fervor patriótico. Es el resultado inevitable de una preparación tan exhaustiva, tan científicamente diseñada, que anula la variable humana. Ella ha sobreentrenado el éxito. La burla del "no tiene nivel olímpico" se desintegra en el aire, humillada por la evidencia técnica proyectada. Ella no solo está compitiendo, está ejecutando un plan meticulosamente diseñado con precisión brutal para superar cualquier déficit de recursos. Mientras la pantalla gigante se ilumina, revelando la tensión máxima en la sala, ella no mira a los jueces. Mira directamente a la rival a través del velo de la multitud y su mirada dice con claridad: no me subestimaste a mí, subestimaste el hambre de mi gente. El estallido final de la partitura está a punto de resonar. El estallido final de la partitura está a punto de resonar. La música irrumpe, no en sus oídos, sino en la cavidad de su pecho, donde la adrenalina se encuentra con la furia controlada. Tenía una elección inmediata, marcada por el ritmo, la ruta segura, el set list de alta dificultad, 6.5, que aseguraba el podio, o el paquete de máximo riesgo, 7.0, el armamento secreto que habían entrenado en la oscuridad, pero que el miedo nunca había permitido liberar en competencia. Ella toma esa respiración profunda, ese aire pesado y cargado de magnesio, y se impulsa fuera del tapiz con una fuerza que sorprende a sus propios músculos. Es una partida violenta, un quiebre deliberado del ritmo. Cada fibra grita peligro, pero la decisión está completa, irrevocable. No está ejecutando una rutina, está quemando el puente que conduce al camino fácil. Es la respuesta absoluta a la burla. Juzgaste mi nivel. Ahora, mira cómo lo defino. El primer elemento es el double layout con una torsión adicional. Un elemento que solo los grandes de la historia se atreven a intentar bajo esta presión. Normalmente exige control absoluto. Esta vez, el impulso es excesivo, casi imprudente, buscando una altura que no solo debe impresionar a los jueces, sino que debe aterrorizar a la competencia. Vuela más alto de lo que ha volado jamás en una sala olímpica. Por un instante, el silencio de la multitud se vuelve tan denso que casi puede oír el roce del aire cortándose sobre su cabeza, un sonido metálico y fino. Su cuerpo es un proyectil lanzado con una precisión brutal, pero sin red de seguridad, emocional. Sabe que si aterriza un milímetro corta el giro, el impacto será catastrófico, el fin de su carrera. Pero el miedo, que antes era su ancla, ahora es solo combustible para la ascensión. La cámara lenta mental de su entrenadora, en la esquina técnica, capta la sorpresa inicial, seguida de un terror gélido y finalmente un orgullo devastador. Ella sabe que ese impulso la ha llevado a una secuencia no planificada. Los jueces, técnicos y experimentados, notan de inmediato los tiempos de rotación. Son antinaturales para el set list que habían entregado a la mesa de control. Esto es una improvisación calculada
calculada, un cambio de código en vivo y a vista de todos. El puntaje de dificultad inicial, que ya era alto, acaba de volar por los aires. En el área de calentamiento, la rival china se detiene por completo. Su rostro de burla se disuelve en una realización fría y tensa. Ella no puede creer que la mexicana haya arriesgado todo el trabajo de la temporada por un simple insulto. Entonces, cuando la rival entiende, esto no es por el oro, es por la dignidad, es un ajuste de cuentas cultural que no se mide en puntos, sino en honor nacional. Un destello fugaz, menos de medio segundo, atraviesa su mente. La imagen vívida del hospital, la resonancia magnética, el médico negando con la cabeza tras la última caída, intentando esta misma secuencia hace 8 meses. Es la advertencia interna de su propia memoria, la voz de la prudencia. Pero en la mitad del giro, ella suprime esa imagen con la misma facilidad con que se apaga un interruptor de luz. El dolor pasado se convierte en disciplina y enfoque. Para el mundo, esto es gimnasia, un deporte. Para ella, es la única manera de reescribir la historia que ya le habían dictado. Si iba a caer, lo haría intentando lo imposible, no conformándose con lo esperado. La decisión de ir por la máxima dificultad es la línea que separa a la atleta disciplinada de la leyenda dispuesta a sacrificarlo todo. El suelo viene rápido, pero ella no se apresura. El cuerpo se arquea en el aire, tensado como un alambre, buscando la vertical perfecta que el mundo exige para calificar. Es el clímax de la primera diagonal, la que establece el tono de toda la rutina, la que dice, esto es diferente. Los ojos están fijos en un punto invisible sobre las gradas. La concentración es un túnel ardiente y silencioso. En ese instante de suspensión, la mexicana no siente el peso del público ni la parálisis del miedo. Solo siente la ligereza de la venganza quirúrgica, la precisión de un golpe dado directamente al ego del imperio que la menospreció. Ha roto el guión, ha ignorado la prudencia y ahora está irrevocablemente comprometida con la trayectoria más peligrosa y espectacular que su país jamás ha visto en esta disciplina. El descenso comienza marcando el punto final de la indecisión. No hay vuelta atrás. Ha elegido el camino de la épica. La gravedad, su eterna adversaria, fue desafiada con una ferocidad inaudita. Sus dedos se aferraron al magnesio húmedo y la lona vibró bajo el impacto controlado de la carrera. El primer elemento de conexión, un tsukahara extendido que normalmente infundía precaución, se convirtió en un acto de fe ciega. No había cálculo, solo instinto. El público, ese coloso de miles de almas, se disolvió en un murmullo distante, sustituido por el estruendo sordo de su propia sangre latiendo en los oídos. La ejecución fue tan limpia que pareció un error de la física, un cuerpo humano doblando las leyes del movimiento. Cada músculo se tensó, cada articulación se alineó con una precisión cruel. Este no era un ejercicio de puntos, era una declaración de guerra contra la mediocridad y la duda. Ella volaba, y por un instante, el cronómetro dejó de correr. El tiempo se fracturó en microsegundos de dolor. Su mente, una calculadora ultra rápida, procesaba la rotación, el ángulo y la fuerza de agarre antes de que sus ojos pudieran registrar el suelo. Había un sabor metálico y salado en su boca, el inconfundible rastro del ácido láctico quemando cada fibra de sus brazos y hombros. A la mitad de la secuencia, cuando la mayoría cede a la fatiga para conservar energía para la salida, ella redobló la apuesta. Un encadenamiento triple de máxima dificultad que solo se veía en los entrenamientos más audaces. Era una apuesta kamikaze, la línea entre la gloria y la catástrofe reducida al grosor de un cable de acero. Nadie respiraba en el estadio. Estaba sola, bailando en el filo de su propia desesperación atlética. La exhalación era imposible, los pulmones clamaban por oxígeno, pero cualquier relajación muscular la precipitaría al desastre. El dolor se había transformado de una advertencia a un compañero constante, un tamborileo rítmico que marcaba el compás de cada inversión. La adrenalina había pasado su pico, dejando atrás la pura, cruda y agotadora exigencia física.
Las palmas estaban en carne viva bajo el magnesio, pero no podía sentir el ardor, solo la necesidad primordial de adherencia. Si dudaba, si parpadeaba, si se permitía pensar en la burla china o en el peso de una nación, se caería. La única certeza era el movimiento hacia adelante, un engranaje implacable de rotaciones y extensiones que exigían la perfección. En la zona de espera, la campeona china, Yu, mantenía la mirada fija, pero la máscara de indiferencia comenzaba a resquebrajarse. Ya no había burla, solo una mezcla corrosiva de incredulidad y un respeto que se negaba a admitir. Su entrenador, famoso por su frialdad inmutable, tenía los puños cerrados, observando con el ceño fruncido la audacia de la ejecución mexicana. Ellos habían calculado la rutina de su rival, sabían dónde debía fallar, dónde debía simplificar. Pero ella no estaba simplificando, estaba complicando, añadiendo capas de riesgo que la situaban fuera de cualquier modelo estadístico. El silencio de Yu era más elocuente que cualquier grito. Era la admisión tácita de que el plan de juego había sido destruido por una voluntad indomable. Llegó el momento de la transición más temida, el cambio de barra sin contacto visual, donde la única guía es la memoria muscular y la inercia. Durante un tercio de segundo, ella no estaba anclada a nada. Estaba suspendida en el vacío, un cuerpo que se movía por pura fuerza centrífuga sobre el abismo del error. Era un latido perdido para la audiencia, un microdrama mortal, un solo milímetro fuera de posición, una contracción tardía y se estrellaría contra el suelo acolchado. Pero en Mindon-Shento, ese instante etéreo, encontró la verticalidad perfecta, se estiró como un arco tensado y con un chasquido seco y poderoso, sus manos encontraron la nueva barra. La precisión de la captura fue brutal, un testimonio de miles de repeticiones grabadas en su ADN. El impacto de la captura envió una descarga eléctrica a través de sus hombros, amenazando con paralizarla. Su respiración se quebró. Por una fracción de segundo, la fatiga superó el control. Su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia afuera en el arco descendente. El público emitió un gemido ahogado. La caída parecía inminente, un final trágico y predecible a tan épica escalada. Pero, desde las profundidades de su agotamiento, encontró una reserva de fuerza oculta, un golpe de cadera, una contracción desesperada del núcleo y enderezó la línea. Fue una salvada milagrosa, imperceptible para el ojo inexperto, pero que hizo que el juez de dificultad anotara con un temblor de anticipación. Ella había bailado con el desastre y le había ganado. Los jueces de ejecución, entrenados para la objetividad fría, intercambiaron miradas rápidas y significativas. Sus manos volaban sobre los teclados, registrando la altísima dificultad técnica, mientras buscaban con lupa la menor imperfección en la forma. Cada extensión, cada punta de pie, era analizada bajo el microscopio. Sabían que, si mantenía esa línea de pureza, el puntaje de partida sería monstruoso, casi insuperable. La presión no estaba solo sobre ella. Ahora residía en la mesa de Millonecientos arbitraje. Si le daban el puntaje que merecía, reescribirían la jerarquía de la gimnasia. El cronómetro seguía implacable, pero cada segundo parecía durar una hora, un purgatorio de esfuerzo y precisión milimétrica. El rugido del público regresó por un instante, no como apoyo, sino como una presión física sobre sus tímpanos. Todo lo que escuchaba realmente era el chirrido agudo del metal bajo sus manos y el soplido rítmico de su propio aliento superficial. Estaba totalmente aislada dentro de su burbuja de esfuerzo. La vista periférica se había oscurecido, dejando solo el enfoque de túnel en la barra que se acercaba. Su mente estaba vacía de pensamientos estratégicos, solo repetición, agarre, empuje, rotación, repita. La fatiga era tan intensa que cada fibra muscular gritaba para soltar y caer, pero la voluntad, esa chispa mexicana indomable, la obligaba a seguir adelante, paso a paso, hasta el último y definitivo elemento. La china Yu finalmente apartó la mirada de la rutina. Había visto suficiente. La perfección exigida por ese nivel de dificultad no era humana, era un estado de trance. Sabía que su propio esfuerzo,
aunque técnicamente brillante, palidecería ante esta exhibición de coraje salvaje. El puntaje que se avecinaba lo sentía en la tensión del aire. Sería un muro. No podía haber burla sobre ese tipo de riesgo. No había nivel olímpico para esa rutina. Era nivel mitológico. Su entrenador le susurró algo en mandarín, pero Yu solo asintió lentamente, aceptando la verdad ineludible. Estaban a punto de ser derrotados, no por una mejor técnica, sino por una voluntad épica. El final estaba a la vista. El último balanceo. Era el momento de decidir si se arriesgaría a un descenso simple para asegurar un puntaje alto, o si iría por el triple doble completo, una salida que pocos intentan bajo presión extrema, pues el más mínimo error de rotación resultaba en un aterrizaje devastador. Ella no dudó. El rostro contraído en una mueca de concentración absoluta, usó toda la inercia restante, empujando desde la barra inferior con una violencia controlada. El cuerpo se arqueó, preparándose para el lanzamiento. Este no era un final, era el clímax de una ópera de sufrimiento y gloria. La tierra se acercaba rápidamente. Con un rugido silencioso que solo existía dentro de su pecho, soltó las manos. El impulso la catapultó hacia el cielo del pabellón, hacia la penumbra de las luces cenitales. El mundo se convirtió en una espiral de blanco y negro. El suelo desapareció y solo existía el cálculo de la rotación. 2 giros completos, seguidos de 3 volteretas en el aire, exigiendo la parada absoluta al contacto con la colchoneta. Se convirtió en un proyectil humano, lanzada con la última reserva de su espíritu. El objetivo no era el puntaje, era el silencio perfecto del aterrizaje. Ella estaba cayendo, y la nación entera contuvo la respiración, esperando saber si esta audacia terminaría en un triunfo legendario o en un olvido trágico. El mundo se detuvo. No hubo rebote, no hubo un paso hacia adelante. Fue el aterrizaje de un mástil de acero, una absorción perfecta de G-fuerzas que debían haberla destrozado. Escuchamos el golpe seco de sus pies descalzos contra el tapete, un sonido tan brutal y limpio que pareció absorber todo el ruido del estadio, dejando un vacío momentáneo. Durante un interminable segundo que se sintió como una eternidad geológica, Regina permaneció inmóvil, las rodillas flexionadas en la posición de recepción, los brazos abiertos y la mirada fija en un punto más allá del horizonte. Se había anclado al suelo, desafiando la física de su propio impulso. La respiración colectiva que el público había contenido regresó a la atmósfera como una ola expansiva de incredulidad y asombro mudo. Se había ejecutado. El ejercicio de máxima dificultad había sido completado sin penalización en el elemento crucial. Solo faltaba el veredicto de los jueces, pero la verdad física ya estaba en el aire. Ella se irguió lentamente, la niebla densa de la adrenalina desapareciendo para ser reemplazada por el temblor visible de la fatiga extrema y el nerviosismo. Cruzó la plataforma para abrazar a su entrenador, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla superior, donde el silencio técnico de los jueces prolongaba la agonía. Se hicieron ajustes, se discutieron centésimas y decimales que definirían el color de su destino. De repente, la luz verde parpadeó en el monitor, una luz bendita, y el número apareció en rojo, brillante, una cifra estratosférica, un puntaje que perforaba el techo de lo posible y garantizaba de manera innegable la presea. El estallido fue inmediato. Los 15.000 espectadores lanzaron un grito que debió escucharse en la otra punta de la ciudad, un rugido puro de alivio y triunfo. Las lágrimas cayeron sobre el uniforme de Regina. Era la liberación de una presión insoportable que había durado. No solo los 90 segundos de la rutina, sino la totalidad de 4 años de preparación. La euforia era suya, completamente suya, pero la cámara de la transmisión, siguiendo el instinto del drama épico, cortó rápidamente. El foco ahora recaía en la sección de las competidoras chinas, específicamente en el rostro inexpresivo de la gimnasta que había emitido el juicio fatal meses atrás. No tiene nivel olímpico. Ella estaba sentada en la banca. El rostro, un estudio de control pétreo,
pero sus ojos, traicionados por un destello fugaz de comprensión absoluta, miraban fijamente el puntaje en la pantalla. Y entonces sucedió lo inevitable. La narrativa de la duda, la humillación sutil y el desprecio olímpico se hizo pedazos contra la realidad de la medalla asegurada. No hubo necesidad de palabras, ni de un grito de venganza. El silencio que ahora rodeaba a la delegación china, ese silencio cargado con la verdad inmutable de los números, era la respuesta más brutal y precisa jamás dada a una mofa. Regina había hablado con la exactitud irrefutable de sus propios pies. Los focos del gimnasio, que antes habían sido reflectores de una presión insoportable, ahora parecían custodiar un silencio diferente, uno que no era de derrota, sino de una victoria profunda y duradera. Regina se alejó de las barras, el magnesio aún en sus manos, sintiendo el peso de algo más grande que cualquier medalla de bronce, plata u oro, la refutación definitiva de la duda. Ella entendió que el nivel no se dictaba desde una tribuna distante ni por una voz burlona, sino que se forjaba en la soledad de las mañanas frías, en las repeticiones fallidas, en el coraje interno de levantarse cuando nadie miraba. Aquella noche, ante un mundo paralizado, México no solo había demostrado que tenía, con creces, el nivel olímpico, sino que poseía algo mucho más valioso e inquebrantable, la tenacidad indomable de quien no es escuchado. El eco de sus aterrizajes perfectos no se desvaneció con la multitud, se convirtió en la promesa susurrada a cada niña que, desde cualquier rincón de Latinoamérica, alguna vez fue obligada a dudar de su propia grandeza. La historia de ese deporte para siempre había sido reescrita.